lo que ocurrió en Semana Santa. Hablas de una remuneración promedio. A ver, contanos esto. Mirá, ¿qué significa? El martes fui a dar una conferencia a Mar del Plata. En el puerto de Mar del Plata, una pyme pesquera me acerca y me dice: Damián, ¿sabés con cuántos sindicatos yo salgo dentro del barco? Me dice: no tengo idea. Y empecé a tomar nota. Mirá, SOMUS, Sindicato de Obreros Marítimo Unido; SUPA, Sindicato Unido de Portuarios Argentinos; CGM, Sindicato de Guincheros, Maquinistas y Grúas Móviles; SOIP, Sindicato Obrero de la Industria del Pescado. ¿Esto cuando salís a pescar? Sí. SAON-SINRA, Sindicato Argentino de Obreros Navales y Servicio de la Industria Naval de la República Argentina. 5, sigamos. STIMPRA, Sindicato de Trabajadores de la Industria del Hielo y Mercados Particulares de la República Argentina. SIMAPE, Sindicato Marítimo de Pescadores. SEAMARA, Sindicato de Encargado de Apuntadores Marítimos y Afín a la República Argentina, que es el que le apunta al guinchero. Esta parece soviética. ACCPPP, Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca. Sigamos. AEM. Esto cada vez que salís a pescar. Cada vez tenés todos estos sindicatos dentro de un banco, una pyme pesquera. Asociación Argentina de Empleados Marino Mercante. SEC, Sindicato de Empleado de Comercio. No podía faltar camioneros. Sindicato de Choferes de Camiones. ICUON, Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante. ¿Qué tiene, un camión arriba? No. Yo te digo, es inviable. Vos imagínate, nosotros tenemos todo el Atlántico para pescar. Digo, lo traigo porque es estacional y habla un poco de lo que le pasa a la República Argentina. Tenemos todo el Atlántico para pescar. Del Pacífico, Perú y Chile nos pasan el trapo en volumen pesquero. Vos imaginate una pyme pesquera, vive en Mar del Plata el tipo, dice: che, me voy a hacer mi emprendimiento, me voy a comprar un barco. Cuando llega al puerto encuentra estos 15 tipos. Raja, pero raja rápido. Es inviable. 14, 15 sindicatos dentro del barco. Se va. Bueno, Ariel, vamos a compartir con vos lo que dijo recién Milei en la entrevista de Andrés Oppenheimer, que tiene que ver con la economía y un poco con lo que está diciendo Damián y también lo que tiene Alfredo. Mirá lo que decía. Presidente, ya han pasado más de 100 días desde que asumió el mando. ¿Cuál diría usted que fue su mayor logro en estos más de 100 días y su mayor equivocación? Bueno, el mayor logro es haber evitado la hiperinflación. ¿Qué cosa hubiera hecho diferente sabiendo lo que usted sabe hoy? A ver, yo tengo... Si yo tuviera que ver algún error, fue en haber ido a hablar con los gobernadores de una manera tan transparente. Se enoja ahí con haber hablado con los gobernadores, pero dice: mi principal acierto fue haber bajado la inflación. ¿Es así, Ariel? Haber evitado la hiperinflación. Argentina está en zozobra de hiperinflación permanente desde, digamos, la crisis de 2009 en el mundo a la fecha. Es el único país del mundo que, por lo menos hasta ahora, tuvo riesgo de repetir una hiperinflación. Ningún país del mundo, habiendo tenido una hiperinflación, está en riesgo de repetirla. Esa es la Argentina de hoy. En nuestro país países crónico, ¿no? Que salieron de la Primera Guerra Mundial tomaron medidas como las del anterior gobierno, tales como cepo, control cambiario, control de capitales, impedir que la gente acceda al ahorro propio, etcétera, como si saliéramos de la Primera Guerra Mundial. Otra medida transitoria, congelar tarifas. Congelar tarifas se hizo a la salida de la Segunda Guerra Mundial también, a los fines de amortiguar el efecto sobre el bienestar de semejante catástrofe. ¿Qué guerra vivió en Argentina en su parte continental en los últimos años para tener las consecuencias de estar, por lo menos, dando un paso atrás de caer en hiperinflación? Ninguna. El sistema corporativo fascista que nos rige desde el 4 de junio de 1943 impuso leyes laborales y una extorsión permanente sobre el trabajo de los argentinos. Fuera de ese conjunto de sindicatos nadie puede laburar en un barco. No es rentable trabajar. No es rentable estudiar. No solo por los planes sociales. No es rentable trabajar porque la contribución que vos haces a un Estado que no brinda semáforo para cruzar la esquina es infinita. Pero es infinita no porque
nos cobre muchos impuestos. Porque nos cobran muchos impuestos legales e impuestos prácticamente ilegales como el impuesto inflacionario. Entonces el argentino promedio recurre a la economía informal y la gran novedad negativa, economía ilegal para poder sobrevivir día a día. Pero resulta que el Estado te cobra impuesto inflacionario sobre la economía informal. Bueno, pero porque te quedás en pesos. Ahí hay un punto. Esa es la herencia. La herencia es un sistema bancario prácticamente destruido, cooptado por el Estado. Un sistema previsional prácticamente quebrado y formalmente quebrado, no solo por el señor Massa y el señor Bosio en su momento, sino por todas las medidas que se tomaron antes de irse. Y un señor gobernador de la provincia que siendo ministro de Economía, bueno, demos un juicio por YPF, si puede ser la placa, un juicio. Ahí tenés el tema de la deuda pública, cómo se ha elevado y también cuánto implica el juicio. Sí, de YPF. Tenés 16.000 millones de dólares como una espada de Damocles sobre Argentina el día que lo tenga que pagar. El cupón PDI, el señor Massa, antes de irse, no, perdón, mucho antes de irse, antes de ser candidato como ministro de Economía, emitió un comunicado en beneficio de los mal llamados fondos buitre, que implica pagar, en lugar de a 10 años, a 2, 3 años, ese monto que estás viendo ahí. 20.000 palos verdes. Y no profundizo. Déficit de empresas públicas, eso es un flujo. Todos los años, Argentina necesita 10.000 millones de dólares para sostener las empresas públicas. AISA, hablaba de Malena, pero no tiene cara. Dirigió AISA. Hablaba del liderazgo. 1.000 millones de dólares por año sale AISA. Los contratos de proveedores de aerolíneas, de AISA, hay que revisarlos, hay que revisar todas las concesiones de servicios públicos. No es un tema solo de privatizar. Las empresas públicas, gran parte ya están privatizadas en manos de concesionarios amigos del Estado. Ariel, vamos a poner un punto ahí para preguntarle a Alfredo respecto de lo que pasa con la gente. Alfredo, sí, ¿quién gana la carrera? Sí, te digo, bueno, primero te digo, es el tema de la inflación, lo que va a pasar en 20 minutos, termina marzo, recién el dato oficial se va a conocer. 20 minutos literal. Sí, 20 minutos literal, por eso digo, el dato oficial recién lo vas a tener el 12 de abril o el viernes 12, pero el gobierno está muy esperanzado, lo que vos preguntabas eso, ¿quién gana la carrera? Bueno, es que está esperanzado que pueda llegar a cerrar marzo con una inflación de un dígito. ¿En qué se basa esta idea? Bueno, la evolución de la inflación semanal. Tenemos el dato de la consultora del SG, que es la consultora que fundó Martín Lustó, una consultora muy seria, que habla de cómo fue evolucionando las diferentes semanas. Empezó las primeras 2 semanas, que es algo común, con inflación relativamente alta, porque es cuando llega estos alimentos y bebidas, es cuando las grandes empresas mandan la lista nueva, es lo que veníamos acostumbrados, digamos, todos los meses con un aumento de precios. Las primeras 2 semanas la inflación picando arriba del 3%, pero a partir de la tercera semana 0,7 y la cuarta 0,8. Estos son números muy alentadores en lo que se basa el otro día cuando el ministro Caputo con Luis Majul le decía, bueno, tenemos la esperanza de inflación de un dígito. Es una pregunta si va a estar, si no, lo que queda claro es que si no va a estar arriba de un dígito, puede ser un 10, 11%, y que abril todo indica que sí se va a llegar a un dígito. La otra gran pregunta es hasta qué punto es sostenible, porque esto también se está logrando manteniendo algunos gastos pisados. Bueno, ahí es la pregunta 2, que tiene que ver si conviene priorizar el ajuste en la motosierra o empezás a ponerle una marcha menos a la licuadora. Claro, sí, tío, la gran pregunta, se está haciendo, ¿qué es hacer el gobierno? ¿Priorizás el ajuste o la desaceleración de inflación? Tenés una respuesta mixta, porque por un lado, por ejemplo, te digo, a favor de la medida pro ajuste, en un rato también vuelve el impuesto a los combustibles líquidos, que implica un aumento de la nafta del 4 y pico %. Ya está anunciado que es el cronograma, cómo se va a restablecer el impuesto que había sacado el gobierno de Massa. Eso es una medida pro ajuste, digamos, pro déficit, intentar terminar con el déficit fiscal. Y hay otras medidas que el gobierno está tomando más para controlar la inflación. La típica que está tomando son 2. Una, por ejemplo, el tema del gas. La verdad es que se viene anunciando desde enero, febrero, que hay audiencias públicas para ver cuánto va a ser el aumento del gas, que va a ser fuerte, pero todavía no está definido la tarifa y se viene prorrogando. Y otros con el tema del transporte público, el colectivo. También dentro de 20 minutos tendría que entrar en vigencia un nuevo aumento del transporte colectivo, del boleto mínimo en el AMBA.
y no va a haber, lo único que va a haber a partir de las 0 horas de mañana, de lunes, es que se le quita, si vos viajas en la SUBE y no la tenés registrada, te van a aumentar el precio del pasaje. Incluso esas son otras medidas que el gobierno está tomando, diciendo, bueno, priorizo la inflación, que siga llegar a la senda de un dígito antes que priorizar el ajuste fiscal. Bueno, después vamos a ir a ver a Ariel y después voy a Paz con... Quisiera decir que licuación, y no por este gobierno, por cualquier gobierno, no es una decisión de política económica. ¿Qué es? Es la consecuencia del bloqueo corporativo de los gobernadores a ceder en la puja distributiva por los recursos e indignarnos a todos los argentinos el impuesto inflacionario que estamos pagando hoy. Pero Ariel, los gobernadores fueron elegidos, tienen un poder, que es el poder provincial, y tienen la posibilidad de negociar, consensuar. Lo único que quiero aclarar es el bloqueo corporativo de las empresas públicas, el bloqueo corporativo de los sindicatos y el bloqueo corporativo de los gobernadores a ceder parte de sus prebendas se traduce en más inflación. Es cierto que fueron elegidos, sin duda, pero recuerden que la ley bases no se cae en cualquier artículo. Se cae donde está la plata. Y no donde está cualquier plata, donde están los curros. El artículo 4, inciso H, son los fideicomisos. Una explicación muy cortita para que la gente entienda. Todos los gobernadores estaban de acuerdo en las charlas privadas con el ministro de Interior que aceptaban el 15% del impuesto país coparticipado como solución total. ¿Ustedes saben cuánto cobraba el FISU de impuesto país? ¿Cuánto? 9%. Es decir, el señor Grabois se llevó el año pasado el 9% del impuesto país cuando todas las provincias se podían financiar con el 15%. Paz, vamos a lo que viene también con una cuestión que parece no ser anticasta, es procasta, no sé, lo que viene... ¿De qué estamos hablando? De la designación de Ariel Lijo y las últimas novedades. Sí, la verdad es que va a ser una designación que no está tan sencilla. Recordemos que el gobierno ha propuesto a Ariel Lijo y también a Manuel García Mansilla para la Corte Suprema. Ahora bien, la designación de estos dos jueces va a requerir 2/3 de los miembros del Senado. ¿Qué es lo que ha estado pasando en los últimos días y de una forma muy notoria? Hay silencios muy sugestivos en la política, respuestas elusivas de todo el arco político. Hace 11 días que fue propuesto Ariel Lijo. Sobre todo hablamos del Lijo porque es de alguna manera el que se lleva la marca, ¿no? Mucho más que García Mansilla, básicamente además porque la propuesta de García Mansilla es para una vez que renuncie, que termine el mandato, porque se jubila, se tiene que jubilar a fin de año el juez Maqueda. Ahora bien, en el caso de Ariel Lijo es para cubrir una vacante que existe desde hace años, que es la de Elena Hayton. Entonces, ahí veíamos los números del Senado. Cuando hablábamos de la fuerza o la debilidad del presidente, acá para lograr la aprobación del Senado de su candidato a juez de la Corte, va a requerir 2/3. 2/3, ahí lo vemos, si estuvieran todos los senadores presentes. Y este es un dato no menor, porque después siempre está la salida de aquel que no se sentó ese día y con eso colabora porque baja los votos necesarios, pero si tuvieras a todos serían 48. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Tenemos 33 de Unión por la Patria, podríamos decir que son básicamente referenciados en Cristina Kirchner. No se ha escuchado decir nada y lo que dice la gente dentro... Sí, porque además nadie está hablando a viva voz sobre esta cuestión. Consideremos además que dentro de Unión por la Patria hay senadoras kirchneristas que han dicho montones de veces que es necesario, algo que circula en general, ¿no?, que haya al menos una de las dos candidatas mujeres. Es una corte que se queda sin mujeres y esto es no solamente a nivel interno, sino también a nivel regional, una señal muy mala. Sobre todo porque el decreto 222, que es el que dictó Néstor Kirchner para hablar de cómo tenía que reemplazarse a los jueces de la Corte, hablan de la necesidad de que se represente tanto en materia de género como en materia geográfica la diversidad de la República. Bueno, no está pasando en ninguno de los dos aspectos. Pero lo cierto es que por el momento del kirchnerismo tenemos pocas señales. ¿Cuál sería el incentivo para el kirchnerismo para avanzar? Bueno, se ha hablado de pactos, a mí esto no me consta para nada. Lo que sí podemos decir es que está claro la enemistad
del kirchnerismo con la Corte actual. Recordemos que, sobre todo con la mayoría de la Corte actual, recordemos que intentaron el año pasado un juicio político que no tenía destino y sabían que no lo tenía. Entonces, cualquier cosa que pueda modificar la estructura dentro de la Corte es bienvenida para el kirchnerismo. Ahora bien, no confían especialmente ni en Lijo ni en Lorenzetti. Pero del otro lado, tenemos también qué es lo que pasa con los otros bloques. En el caso de la UCR hay una entrevista muy interesante que le hace Matías Moreno a Puyaro, y Puyaro le pregunta puntualmente qué opinión le merece Lijo y si cree que va a funcionar para la lucha contra la impunidad o la transparencia, y la respuesta de él es: esto es algo que tenemos que decidir dentro del partido y dentro de los bloques. Nosotros como gobernadores no. O sea, ahí está hablando de una decisión que se tomará más adelante, y esto en general es lo que está haciendo la clase política, incluso dentro de los aliados de Milei. Porque hay muchos aliados de Milei a los que tampoco les gusta esta postulación, incluso dentro del PRO e incluso dentro de la Libertad Avanza. Pero dentro del PRO particularmente, donde le han hecho saber incluso a la gente de la Libertad Avanza, este no es el candidato que nosotros querríamos. Entonces, ¿cuál es la estrategia de todos los sectores por distintos motivos? Bueno, que mueva el gobierno. Que mueva... Todavía no. Entonces, cuando llegue, de hecho lo dice Lustó también hoy, dice, bueno, todavía no tenemos ningún candidato. A mí me gustaría que hubiera 2 mujeres. Por el momento... Cuando empiece a correr esto, lo veremos. Hay una decisión de no jugarse ni a favor ni en contra. ¿Y cuándo se empieza a mover esto puntualmente? Bueno, ahora el proceso lo que establece es que tiene que publicarse, algo que todavía no ha hecho, el nombre al menos de uno de los candidatos, que es Lijo. En el caso de García Mancilla, además requiere modificar el 222. Y una vez que se publiquen, entonces se empieza a correr 15 días de plazo para la gente para opinar, y recién después va al Senado. Bueno, por el momento, ya te digo, todo esto está en una situación donde nadie quiere mover demasiado, todo el mundo va a jugar sus cartas como mejor le convenga, y no está claro que vaya a tener esta mayoría, que es muy exigente. Recordemos que directamente Alberto Fernández no mandó el nombre de ningún candidato, ni candidata, decía él que iba a ser una mujer, para reemplazar a Elena Hayton en todo este tiempo, y lo mal que le fue cuando quisieron nombrar procurador. Cuando calla Unión por la Patria, cuando calla, ¿qué está diciendo el peronismo? Lo que callan todos, que es lo único que faltaba decir el brillante análisis de Paz, es que nació en 1968 el hijo. Y los jueces de la Corte duran hasta que tengan 75 años. Entonces nadie quiere pelearse con un tipo que puede estar en la Corte decidiendo qué va a pasar con su provincia. ¿Qué significa, cuál es tu opinión respecto de la designación del hijo? Bueno, vos hablabas al principio de la casta, ¿no? Yo, más allá de los nombres, me parece que definitivamente la Argentina tiene que desembragar a la justicia de la política. Me parece que estas roscas hablan muy mal de la justicia y hablan muy mal también de la política. Hoy leía un artículo de Joaquín Morales Solá en La Nación que habla un poco de esto, ¿no? Él sugería que podía haber un pacto entre el kirchnerismo y el gobierno en relación con esto. Lo que sí es cierto es que sabemos que tanto el hijo como su hermano, el hermano es un operador de la justicia, y es gente que está muy vinculada, digamos, a ciertas cuestiones de la política, y creo que no le hace ningún favor a la justicia, ningún favor a la política estos manejos. Me parece que sería muy importante para un gobierno, digamos, que por lo menos viene a remover la casta, bueno, empezar a sanear de verdad la justicia. Veamos, Damián, tu otra placa que tiene que ver con los salarios, los sueldos, sectores. Son ingresos. A ver. Son ingresos. Esto es tomado sobre el informe de distribución del ingreso en Argentina medido en dólares al paralelo. Es tomado del último informe del INDEC en base al último informe de pobreza e indigencia. Bueno, vas a ver cuál es el ingreso promedio en Argentina, si podemos ver la placa. Ah, bueno, no, esta es la primera. Esto es cuánto fue la remuneración promedio de los trabajadores registrados del sector privado en dólares antes de la asunción de cada presidente. Y mirá, pasaron 20 años para que casi volvamos al inicio. Cuando asume Cristina Fernández, Néstor le deja $344, salario registrado promedio. 344 dólares. Sí. Salario registrado. Cristina le deja a Cristina 655. O sea, casi duplica. Exactamente. Cristina le deja a Macri con tipo de cambio apreciado, lo recordarán,
$1.176 de salario promedio registrado. Macri le deja a Alberto 1.053. Alberto le deja, Macri después le deja a Alberto 774 y Milei asume con 497. Por lo cual casi volvés a 20 años atrás del ingreso registrado promedio de los argentinos. Volvés también al 99, ¿eh? ¿Volvés al 99 también? Sí. ¿Al 99 estaba en ese Claro, porque valor? cuando asumió Menem estaba a 380. Mirá vos. José, Dicho sea de paso, cuando nos fuimos lo dejamos a 2.300. Es el fracaso total del modelo asumido post-convertibilidad. Exacto, exacto. O El sea, fracaso total la del crisis modelo actual no es post-convertibilidad. Alberto Fernández Claro. y lo que fue su gobierno y la foto de Olivos, lamentable, resumido ahí. Es el fracaso total del sistema o régimen macroeconómico, como decimos los economistas, que reemplazó la convertibilidad. Exactamente. Si la convertibilidad tenía una serie de problemas importantes, innegables, esto fue mucho peor. ¿Cómo puede ser que 20 años y ganemos lo mismo que antes? No, y además es eso, subdeclarando ingresos y con una economía en negro de más del 50% esos por dólares ingreso. de Néstor valen menos que los de hoy. Claro. Y saben que me quedó una relación antes, visto cuando estaba Oppenheimer, hay un libro interesante de Oppenheimer que se llama Basta Historias, sobre los populismos. Y yo en algún momento tuve una hipótesis que después se terminó convirtiendo en tesis. Año 2011, cuando Cristina gana, creo que el 54% de los votos obtuvo en aquel momento, ella en la previa de las elecciones llama un concepto que se llamaba sintonía fina. ¿Ustedes lo recuerdan ese concepto? Sí. Era lo que hoy está pasando cuando vos le decís al sector privado, mirá que voy a ajustar los precios relativos a la economía, entre ellos tarifas. Se enamoró del 54% y a partir de eso empezamos a pagar con esta caída del ingreso, con ese populismo y basta de historias, durante los últimos 14 años. Y efectivamente terminamos en donde terminamos, porque destruyeron absolutamente el cuadro macroeconómico. Comenzó ahí, ¿eh? Después les pasó a todos un poco, ¿no? Un comentario de lo que dijo él. ¿Cuál fue el problema de la convertibilidad? El gasto público. Cuando Milei plantea que la solución básica que tienen que acordar los gobernadores y él es déficit cero, lo que está diciendo es: llevo un nuevo sistema que no me pase lo que le pasó a Menem. Porque esa etapa tuvo, obviamente, luces y oscuridades. Las dos oscuridades fueron gasto público y desocupación. Bueno, ahí hay un tema, ¿no? Por un lado está la variable económica, esto que estamos charlando, la inflación, los precios, y por otro, Paz, el tema de la seguridad, ¿no? Que aparece como una iniciativa con la baja de imputabilidad. Mira, pasa sistemáticamente cuando aparecen crímenes muy resonantes y el acusado es una persona menor de edad. Esto que está pasando hoy, que pasa a raíz de que se detuvo a una persona y un acusado por el crimen del playero de Bruno Busanich en Rosario. La persona acusada, según Patricia Burrich, es el responsable, todavía esto se está investigando, pero es una persona de 15 años. Entonces, esto resurge el viejo debate de, bueno, hay que bajar la edad de inimputabilidad, suponiendo que esa es la solución al problema. ¿Cómo es hoy el régimen? Ahí lo veíamos recién en la placa. Hoy en día en la Argentina, los menores de 16 años son inimputables. O sea, no son punibles, pero esto no significa que no haya nadie preso. ¿Por qué? Porque cuando son hechos graves, el juez puede dictar una medida de seguridad, de protección respecto de estos menores. Van a establecimientos especiales. Son casos muy, muy aislados, que son básicamente porque los jueces no sueltan a una persona que ha cometido un homicidio en general, por más baja edad que tenga. Entonces, en donde sí pasa esta cuestión es en los delitos leves. En los delitos leves es el famoso caso de entran y salen, son menores de edad. Muchas veces se los entregan a sus padres en el mismo día. Y este régimen de los menores de 16, que es lo que ahora el gobierno quiere bajar a 14, supone algunas críticas de los dos lados del arco ideológico, si querés. Por un lado, lo que ya conocemos de no pueden no ser responsables de los hechos que cometen, ¿por qué a los 16? ¿Por qué no lo hacemos antes, como sucede en otros países? Y ahí es donde se plantea la edad de bajarlo a las 14. Pero también está el otro cuestionamiento, que es: hoy en día hay jóvenes, niños de menos de 16 años que están presos sin haber tenido un debido juicio. Bueno, ¿qué es lo que pasa en los casos entre 16 y 18? Porque a partir de 16 son imputables. Ahora, hay un régimen aquí que es diferente cuando tenés 16 y cuando tenés 18.
Cuando tenés 16 años o 17, hay un primer juicio de responsabilidad y cuando llegan los 18 se decide si se les aplica o no una pena. En ese mientras tanto no van a cárceles comunes. Pero hay algo que me parece, bueno, y después a partir de los 18 se decide si merece una pena o no y en ese momento se resuelve, normalmente pasan a una cárcel común. Pero yo creo que lo que es muy interesante plantear acá es algo que decía Mari Belov, que es una gran especialista en la materia. Estos números pueden ser un poco viejos, pero ella decía que un promedio histórico latinoamericano es que el 70% de las personas que ingresan al sistema penal general pasaron antes por el sistema penal juvenil. Entonces, 70% un espejo con lo cual, altísimo. claro, con lo cual, aquella persona que vos recibiste como un adulto o como una persona plenamente imputable que entra en el sistema penal ya había tenido señales antes del Estado de que acá había un futuro problema, ¿no? Evidentemente, esto que estamos diciendo, entran y salen. El desafío, creo yo, es bueno, a ver cómo resolvés esa cuestión para evitar este número. ¿Es con la baja edad de imputabilidad, que es lo que plantea el gobierno? ¿Es un problema más complejo que eso? Yo creo que sí lo es. Bueno, si es por bajar la edad, hay países a donde efectivamente funcionan edades de imputabilidad mucho más bajas. En el sistema anglosajón tienen 8, 10 años, son edades muchísimo más bajas, ¿no? El asunto es, ¿resolvés con esto el problema? Me acuerdo que decía Caraba la semana pasada, ¿te acordás que hablaba de lo que pasa en los conurbano desechables, ¿no? De esta idea de aquellos jóvenes que justamente como están fuera del sistema de punibilidad, se los usa para eso. ¿Se resuelve esto con bajar la edad o corres el riesgo de que entonces ya no tengan 14 años, sino que tengan 12 aquellos a los que va a usar el sistema narco? Sí, hablaba además, los que entran al sistema muy jóvenes terminan siendo entrenados por el sistema. Este es un tema muy delicado, ¿no? Porque no alcanza con bajar la edad de imputabilidad. Lo que hay que saber es qué haces con esos jóvenes. A Argentina le faltan cárceles y le falta un sistema carcelario que entienda la diferencia entre un menor y un mayor y un sistema carcelario que no esté corrompido. Sí, porque si al pibe que entra a los 15 años le venden cocaína en la cárcel y eso está comprobado, ¿cuál es la solución? Entonces, la primera idea me parece bien, no puede haber un límite tan alto porque ya no son nenes desde el punto de vista de su capacidad de entender la realidad y lo que están haciendo. Pero no ganamos nada encerrando sin recuperar. Porque cuanto más joven es la persona, más posible es la recuperación. Pero si vos lo metés en un sistema donde el propio sistema penitenciario lo entrena para el delito,